Ya, vamos a ver el tema de costos estándar, por proceso en este caso. Es una evolución de los costos estimados, es decir, es ya el perfeccionamiento de la estimación. Vamos a ver un ejemplo de en qué consisten los costos estándar. Tenemos un esquema básico que nos sirve por lo menos para explicar la parte de antecedentes teóricos. En el siguiente sentido, los costos estándar, al igual que los costos estimados, son costos predeterminados. Es decir, son costos que la empresa ya ha establecido en base a estudios técnicos, tanto de las cantidades que ingresa, el tiempo que demora en la producción y todo lo que esté relacionado con la fabricación, ya establece un costo antes de que se haga la producción, ya tiene un costo planificado. Eso es lo que teníamos en estimados, pero cuando esa planificación ya es casi de cumplimiento, es decir, no tiene fallas, se estandariza. ¿Y qué quiere decir estandarizar? Estandarizar quiere decir establecerlo como algo obligatorio o algo de cumplimiento. A ver, ¿qué pasaba en costos estimados? Si nos equivocábamos en la estimación, lo corregíamos al final y ahí terminaba todo. Eso pasa en costos estimados. Si te equivocas en la estimación, comparando con el histórico, la variación lo corriges y no pasó nada. Al siguiente periodo, tomas una nueva estimación y con esa estimación tratas de equivocarte lo menos posible. Pero en estándar no. El estándar ya es una evolución más de la estimación. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil que haya errores. Y si hay errores, los debes asumir como ganancias o pérdidas. Ya no los puedes corregir. Es decir, cualquier error en la estimación que se haga, en este caso, en la estandarización, va a generar ganancias o pérdidas, dependiendo de lo que ocurra. Entonces, es un paso más avanzado que las estimaciones. Las estimaciones eran corregibles, no generaban ni ganancias ni pérdidas por equivocarnos en la variación o en la estimación, perdón. Pero acá sí. Si tú estandarizas un costo y no lo cumples, ese no cumplimiento puede generar ganancias o pérdidas. Desde ese punto de vista, entonces, los costos estándar los establece la empresa en base a estudios técnicos, estudios especializados para cada elemento y los trabaja con eso en toda la producción. Posteriormente, eso se compara con los costos reales o costos históricos. Y si existe alguna variación, en este caso el estándar ya no se llama variación, se llama desviación. Entonces ya no vamos a generar la diferencia entre lo estándar y lo real, se llama desviación. Se tiene que analizar cuáles han sido las causas de esa desviación. ¿Por qué esa desviación es positiva o negativa? Porque puede ser positivo si nos hemos ahorrado y puede ser negativo si hemos excedido. Dependiendo las causas, podemos plantear una actualización de los estándares para que se reacomode, para no equivocarnos, o simplemente, si es un factor corregible, lo corregimos, pero no modificamos el estándar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se puede decir que se aplica a los estándares? Vamos a poner un ejemplo con un dato sencillo. Vamos a planificar un dato estándar. Tenemos los gastos de una semana. Y la planificación dice que 250 bolivianos es suficiente para los gastos educativos de una persona. Perfecto. ¿Qué significa establecer un estándar? Significa que ese valor ya está estudiado en el transcurso de mucho tiempo anterior, se ha hecho estudios por semana de cuánto se gasta y se ha llegado a la conclusión de que 250 es el promedio suficiente de gasto. Por ende, sin importar qué ocurra la primera semana, la segunda va a tener el mismo valor y la tercera también. Es decir, cuando estandarizamos,
se debe cumplir cada semana. Ya no voy a ver qué pasa en la semana y la siguiente a ver cuánto estimo y demás. No, en estándar ya es de cumplimiento. Es decir, 250 no te puedes exceder. No puede ser menos ni más, tiene que ser 250 exacto. Pero sabemos que en la realidad puede ocurrir otras cosas. Nos vamos viendo qué pasa durante la semana. Ha gastado 40. Luego ha gastado 50, hasta ahí 90. Luego 35, 25, 40, 32 y 35. ¿Cuánto ha gastado en toda la semana? 257. ¿Y cuánto es el estándar? 250. Cuando hacíamos estimaciones, eso se llamaba variación. Ahora se llama desviación. Hay una desviación de 7 bolivianos. Pregunto, ¿esta desviación es favorable o desfavorable para la empresa? El estándar es lo que tenías que gastar y el histórico es lo que realmente has gastado. El estándar debería de haberse cumplido. El histórico, comparado con el estándar, nos va a decir que hay una desviación en este caso, de 7. Pregunto ahora, ¿esto es desviación favorable o desviación desfavorable? Desviación desfavorable. Desfavorable, Desviación desfavorable. porque ha Es sido desfavorable. ¿Por qué? Porque nos hemos excedido del estándar. El estándar es la planificación que tiene la empresa. El estándar es lo que ha establecido la empresa como un costo o una política que se debe cumplir dentro de la empresa de costos. En el momento que he excedido esa política, la estoy vulnerando porque me he excedido de lo que estaba planificado y por ende he generado una desviación desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que me he gastado más de lo planificado. Por ende, eso ya no va a ser corregible. Directamente lo voy a asumir como ganancia o pérdida para la empresa. En ese caso, una pérdida, porque he gastado de más. Ahora, si recuerdan, en costos estimados, ¿qué hacíamos? Este costo real se volvía mi nuevo costo estimado. Pero ahora, ¿qué nota? Que no es así. Que se mantiene la planificación inicial. Si ya tengo un estándar, tengo que cumplirlo cada semana. El estándar manda. Ya no manda el costo histórico. En estimados, el costo histórico manda, porque todo se ajusta a costo histórico. Pero en estándar, no. El estándar, la planificación, el presupuesto que tiene la empresa se debe cumplir cada semana. O cada producción, en este caso, podríamos decir. Pero en nuestro ejemplo sería cada semana. Entonces, ¿qué significa? Que la primera semana tengo una desviación desfavorable de 7 bolivianos. No tengo que corregir, tengo que asumir como una pérdida esos 7 bolivianos. La siguiente semana la planificación sigue siendo 150. No va a cambiar la política mientras no haya una razón fuerte para cambiar. Vemos los costos históricos y resulta que tenemos 35 el lunes, 45, 40, 30, 45, 30, 30. Total, ¿cuánto se ha gastado? 255. ¿Cuánto es el estándar? 250. Hay una desviación de 5 bolivianos. Pregunta, ¿esta desviación es favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable, una Liz. desviación desfavorable. O sea que genera una pérdida. Está generando una pérdida de 5 bolivianos en total en esa semana porque se ha excedido. Pero ha mejorado respecto a la primera semana. Entonces sí, es una desviación desfavorable que genera pérdida. La tercera semana
sigue siendo 250 el estándar. Y vemos los gastos históricos, en este caso, que llegan a 245. Vamos a ponerlo así. A 246. Comparado con el estándar establecido, resulta que hay una desviación de 4 bolivianos. Aquí no es negativo, pero es 4. Ahora sí, ¿esta desviación es favorable o desfavorable? Es una desviación Favorable. favorable. Favorable porque nuestros gastos reales han sido menores a lo que estaba planificado, que era 250. Entonces sí, es una desviación favorable. Desviación favorable. Si es favorable, genera ganancia para la empresa. Entonces, Disculpe, Lisa. sí, Lisa, en este caso, en caso de que el monto de la desviación sea considerable, o sea, sea un monto mucho más mayor, ya. ¿sería desfavorable? A ver, lo primero, cuando hay desviación, no puede tener valores considerables, o sea, valores fuertes, por una simple razón. Los costos, los costos predeterminados, vamos a explicarlo aquí mejor en el esquema, voy a aprovechar acá, a modo de introducción. Los costos predeterminados tienen esta característica. Se clasifican en 3. Uno se llama costeo normal, su evolución del costeo normal se llama costos estimados, y su evolución del costeo se llama costeo estándar. Es decir, es como una evolución. Es el hermano menor, el hermano del medio, el hermano mayor. Hablamos aquí de un concepto, experiencia. Para hacer un costeo normal, incluso para hacer un costeo normal, primero tienes que hacer costos históricos. O sea, ni siquiera es el primer paso, sino que el costo histórico es el primer paso. Si tú haces costos históricos en la empresa, durante 10 años generas información de costos, ya cuando dominas tu información puedes aspirar a hacer un costeo normal. ¿Qué significa hacer costeo normal? Significa que puedo hacer la estimación de uno de los elementos, en este caso el costo indirecto. 10 años, como mínimo, de análisis de información de tu producción. Ahora, cuando ya domines el costeo normal, que quiere decir solo estimar los costos indirectos, puedes recién hacer costos estimados. Y por lo menos para eso pasa otros 10 años de experiencia haciendo costos, donde ya estimas los 3 elementos. Cuando ya dominas tus costos estimados, es decir, tienes pocos errores, ¿qué es lo que sigue? Después de 10 años o más, recién el estándar. Y en el estándar, lo que hemos dicho, no puede haber errores. Si hay errores, se llaman desviaciones. Y esas desviaciones pueden ser favorables o desfavorables, generan ganancias o pérdidas. Entonces, hablar de desviaciones elevadas sería un error del estándar. Tendrías que haberte quedado con estimados, ¿no? Bajo la pregunta de ¿qué pasa si hay demasiada variación? O sea, demasiado margen de error. Entonces, están mal planteados tus costos estándar y deberías volver a costos estimados hasta dominar tus estimaciones, porque ahí sí puedes corregir. En estándar ya no tienes permitido corregir. ¿Correcto? Bien. Entonces, cualquier desviación tiene que ser a consecuencia de una situación muy compleja en la producción.
por decir que una máquina ha roto un eje, ha dañado mucho material, y ahí hay una pérdida considerable, pero solo es un caso aislado. O una situación, conflicto social, conflicto económico del país que ha generado que se rompa mi estructura de costos estándar y que ha generado múltiples desviaciones. Puedo creer eso, pero si no, si todo está dentro de la normalidad, no debería de ser elevadas las desviaciones. ¿Correcto? Está bien, dice. Entonces, esa es la secuencia, ¿no?, que viene a ser los costos predeterminados. No se olviden que por encima de los predeterminados están los costos históricos. O sea que esto es una evolución hasta llegar a los estándar y otros métodos de costeo también vamos a ver. Entonces, eso nos da pie de entrada para lo que son costos estándar. Entonces, en base a este ejemplo, ¿qué es un costo estándar? Nos dice que el costo estándar es la suma de precios obtenida en base a un estudio técnico predeterminado. A ver, no puedes, como dice, aleatoriamente o alegremente, decir mis costos van a ser 10, 20 y 30. Ese va a ser mi estándar. Si no tienes de respaldo un estudio técnico, el estudio técnico se basa en documentación, información pasada. Por eso hemos dicho que más o menos estándar llegas con 30 a 40 años de experiencia. Y eso, si tienes buen manejo de tu información y producción. Si no, puede demorar más. Puede demorar más. No es un requisito que los 10 años cambies, sino es lo mínimo que te exigen de información. Para estandarizar, estaríamos hablando de histórico a normal, 10 años. De normal estimado, 10 años. De estimados estándar, 10 años. 30 años como mínimo. Generando procesos productivos, información de costos y mejorando tu sistema. Si en 30 años no dominas costos estimados, entonces tienes que seguir en costos estimados hasta que tus variaciones sean relativamente menores y recién digas, ahora aplico estándar. Porque en estándar ya no se va a permitir errores. Y si hay errores, esos errores se van a cuantificar como ganancias o pérdidas. Entonces, desde ese punto de vista, nos dice que es la suma de precios obtenida en base a un estudio técnico. Tiene que haber un estudio técnico, evidentemente un estudio muy consciente, muy formal sobre tus costos. De un producto en el material, el trabajo y los costos indirectos. En los tres elementos tiene que estar el estudio. Basado en estudios técnicos que representan normas de cumplimiento para la producción. Es decir, todo se va, en cierta forma, a normar. Voy a escribir procedimientos, reglamentos para cada elemento. Para el uso del material, para el tiempo de trabajo, para los costos indirectos, aplicación de costos indirectos. Todo va a estar escrito y normado. Y se debe cumplir. De ahí que muchos, vamos a ver entre las desventajas que tiene el estándar, muchos prefieren que no se estandarice nada. Es como si yo dijera, ¿no es cierto? Los exámenes tienen que ser 50 minutos, está estandarizado. Y obviamente uno puede decir, pero no, ¿cómo 50 minutos? Se necesita más tiempo, menos tiempo. O sea, cada uno va a tener su percepción. Los que dominan dirán, bueno, sí, está bien, es suficiente 50 minutos. Los que están ahí en un punto intermedio dirán, no, un poquito más, tal vez la van a pelear o van a insistir en que no, que se analice mejor, el tiempo es muy poco. Claro. Y otros dirán, no, para nada, eso no va a alcanzar ni para hacer una pregunta. Lógico. Cuando tú estandarizas, cuando tú estableces una política, siempre va a haber reacciones. Y mucho más en la producción. Que alguien te diga en 8 horas tienes que hacer 5 unidades, cuando apenas puedes hacer 4 ya tienes un problema. ¿No? Hablamos de rendimientos de producción. Hablamos de eficiencia en la producción. Entonces, todos esos factores van a influir al momento de establecer costos estándar. Los estándar no es solamente imponer un valor y ya, sino que se debe cumplir. Y para cumplir debo hablar con los almaceneros, con el de compras que tiene que abastecer material,
tengo que hablar con los proveedores, tengo que hablar con el personal, tengo que hablar con los de mantenimiento para que las máquinas no fallen, tengo que ver qué tan eficiente es el uso de costos indirectos, que no malgasten energía eléctrica, que no malgasten agua, que no, o sea, N cosas se tiene que ver en esto para cumplir el estándar. Por eso es que habla de estudios técnicos, de normas de cumplimiento. Y decíamos que los tres elementos no son estimados, son estándar. Los tres van a ser estándar. Ya está. Ahora, una característica del costeo normal, decíamos, solo el costo indirecto se estima. Por ende, aquí tienes una variación del costo indirecto. Aquí sería variación del costo indirecto. En los costos estimados, lo que tienes son las variaciones porque son de cada elemento. Y en estándar lo que tienes se llama, los errores se llaman desviaciones. En el costeo normal, ¿qué se hace con la variación? Se lo registra como costo indirecto sobreaplicado o subaplicado. Y se ajusta en base al costo histórico. Ah, ya, este se ajusta, ¿sí? En los estimados, ¿qué pasa? Estimamos nuestros elementos, generamos variaciones y tenemos las famosas variaciones entre costos. Tanto del material directo como del trabajo directo y los costos indirectos. Porque se ha subido así. Ahí está. Las variaciones entre costos para ajustar a costo histórico. Dame un segundo. Algo pasó con mi esquema. Variación entre costos. Ahora sí. Ajuste de costo histórico. Entonces tenemos que ajustar a costo histórico. El estándar, entonces, estandarizas tus tres elementos después de años de estudio. Si hay alguna falla, generas desviación. Pero miren, la desviación puede darse, o sea, las fallas pueden darse en la cantidad del material, en el precio al momento de comprar, en el tiempo de trabajo, en el salario, en la eficiencia de los costos indirectos, en la erogación de los costos indirectos y en el volumen. O sea, aquí hay muchos elementos que pueden generar desviación. Y cualquiera de estas desviaciones afecta al estado de resultados. No se ajusta, sino directo afecta al estado de resultados. ¿Correcto? Entonces, estas desviaciones son las que vamos a ver. ¿Cómo se genera esa desviación? Aquí lo vamos a tratar de explicar, pero de manera simple. Después vamos a hacer el análisis en práctica. Veamos. Decía, el material tiene dos desviaciones. La desviación en precio y la desviación en cantidad. La desviación en precio va relacionado con las compras. Vean esto. ¿Qué pasa si yo tengo establecido un precio por cada kilogramo de 20 bolivianos? O sea, tengo un estándar para el precio de un cierto material. Máximo pagamos 20 bolivianos netos por kilogramo. Estoy hablando del 87%. Ya, si ese es nuestro estándar, resulta que vamos donde el proveedor
y el proveedor nos vende a 18 bolivianos neto. No estoy hablando de valor facturado, estoy hablando del neto, el 87%. Pregunta. El estándar dice que debo pagar 20 bolivianos por kilogramo y en realidad he pagado 18. Hay una desviación en precio. Pregunta. ¿Es favorable o desfavorable esos 2 bolivianos? Favorable. Favorable. Es favorable. Estoy pagando menos de lo que estaba planificado. Y sí es favorable. Primera desviación se puede dar al momento de comprar material. Segunda desviación de los materiales, al momento de utilizar los materiales. Entonces, al momento de comprar, se puede generar una desviación y al momento de utilizar. No se olviden esto. Esto se genera en las compras. Y esto en el uso para producción. A ver, ¿cuál es el escenario en producción? Simple. Para hacer una unidad equivalente terminada, una cantidad equivalente si quieren, necesito 15 kilogramos de material. ¿Vale? Para hacer una unidad, un producto terminado, se necesita 15 kilogramos. Esto está establecido en base a estudios. Con 15 kilogramos alcanza para una unidad. Pero ¿qué pasa cuando analizamos la producción? Resulta que para hacer una unidad hemos utilizado 16 kilogramos de material, la cantidad real. Se ha generado una desviación de 1 kilogramo. Ese kilogramo vale 20 bolivianos, ¿no? Su estándar. Tiene un valor. Pero por ahora estoy analizando solo la cantidad. Ese kilogramo que está saliendo de más genera una desviación en cantidad. ¿Es favorable o desfavorable para la empresa si utilizo más material del planificado? Desfavorable. Desfavorable. Así es como determinamos la desviación en cantidad, comparando con qué cantidad se produce una unidad y vemos si hemos cumplido eso. Si no hemos cumplido, hay una desviación en cantidad. Esa cantidad tiene un valor, por eso entra como costo. 8. Puede haber desviaciones, 2 desviaciones en el trabajo. En este caso, la primera desviación se llama desviación en salario y la segunda desviación en tiempo. En salario, ¿qué puede ocurrir? Digamos que la empresa ha establecido pagar 35 bolivianos por hora. Ya, ese es el estándar. En base a un cierto rendimiento. Digamos, producen 1000 unidades, que es lo mínimo que tiene que fabricar, y su sueldo va a estar 35 por hora para una producción de 1000 unidades. Vale. Pero ¿qué ocurre si produzco menos y utilizo más tiempo? Va a distorsionar el salario. O sea, cualquier variación que haya en la cantidad o en el tiempo que tardes en hacer esas cantidades, va a distorsionar el salario real por mes. Entonces resulta que en este ejemplo pagamos 35 bolivianos como salario estándar, el salario por hora. Pero dividiendo entre el rendimiento que ha tenido, al final es como si hubiéramos pagado 38 bolivianos por hora. O sea, hemos pagado más de lo establecido. No estoy diciendo que en términos de dinero le estoy dando más dinero al trabajador. Estoy diciendo lo que nos ha costado por hora el trabajador. No confundan las cosas. No significa que le estamos pagando más. Significa que ha rendido menos y por ende nos sale más caro por hora. Ahora, 3 bolivianos de desviación. ¿Favorable o desfavorable este caso? Desfavorable. Desfavorable. Eso se llama desviación en salario.
Lo mismo ocurre con el tiempo. Tenemos que una unidad se debe fabricar en 6 horas. Es el tiempo que debes demorar para fabricar un producto. 6 horas. ¿Qué pasa si hemos tardado 7? Hay 1 hora de desviación. Entonces, las demoras de producción generan desviaciones. Si es demora, también puede ser una OFO que has fabricado en menos tiempo del planificado. Y sí, esas variaciones de tiempo generan, o esas variaciones que hay en los tiempos de producción, se denominan desviación en tiempo. Porque esas horas se hubieran empleado de otra manera, esa hora, en este caso. Entonces también hay desviaciones por mal uso del tiempo. Por un lado. Hasta ahí tenemos 4 desviaciones. Desviación en precio, desviación en cantidad, desviación en salario, desviación en tiempo. Y nos falta del último elemento, de los costos indirectos. Y resulta que los costos indirectos tienen también sus propias desviaciones. En este caso, 3 tipos de desviación. Uno se llama desviación en eficiencia, desviación en erogación y desviación en volumen de trabajo. Ahora, ¿cómo viene a ser esto? La desviación en eficiencia va relacionada con el tiempo. A ver, ¿por qué tomamos las mismas horas del trabajo directo? Sencillo. Hemos dicho que el trabajo directo y el costo indirecto, ambos sumados, ¿qué dan? ¿Qué se llama la combinación del trabajo directo y el costo indirecto? Costo de transformación. Correcto. Costo de transformación. Entonces, noten esto. Si un obrero trabaja 6 horas, significa que 6 horas va a hacer uso de los costos indirectos. Tanto el trabajo directo como el costo indirecto tienen la misma cantidad de tiempo. Porque mientras el trabajador está desempeñando su trabajo, de una o de otra manera está utilizando costos indirectos durante todo ese tiempo. Entonces, por eso el tiempo del trabajador es el mismo tiempo de los costos indirectos. Por la relación que tienen los dos elementos. Entonces, también resumiríamos con la siguiente pregunta. ¿Quién usa los servicios básicos? El obrero. ¿Quién utiliza las maquinarias? El obrero. Entonces el obrero, mientras está trabajando, utiliza costos indirectos. Por eso tienen la misma relación de tiempo. Ahora, ¿y qué pasa si hemos establecido 6 horas para tiempo de producción y han utilizado 7 horas? Aquí hay una desviación. Pero ya hemos analizado el trabajo directo. ¿Cómo se llama esa desviación de los costos indirectos? Desviación en eficiencia. El excedente de horas o la diferencia de horas uso de costos indirectos se llama desviación en eficiencia. Y va relacionada con el trabajo directo, ¿no? Con el tiempo del trabajo directo. Entonces acá tengo una desviación en eficiencia. Desde luego es desfavorable porque hemos trabajado más horas, es decir, se ha utilizado más horas de las necesarias. Desviación en eficiencia. Segunda desviación se llama desviación en erogación y significa cuánto costo indirecto tenías que pagar o utilizar durante el periodo. Digamos, sumando todos los servicios básicos, todos los gastos de apoyo, ¿cuánto era lo planificado para gastar? 120,000. ¿Qué pasa si has gastado 125,000? Ahí tenemos 5,000 bolivianos de diferencia que se ha excedido a lo planificado
Por ende, eso se llama desviación en erogación. Estamos hablando del total de los costos indirectos. ¿Cuánto tenías que gastar? ¿Cuánto has gastado? Desviación en erogación se llama. Es la segunda desviación de los costos indirectos. La tercera se llama desviación en volumen. Aquí se compara cuánto has planificado versus cuánto has presupuestado. Pregunta, ¿planificar y presupuestar es lo mismo? No, licenciado. No es lo mismo. No viene a ser lo mismo. Tiene una ligera diferencia. Cuando tú tienes un presupuesto, ya tienes algo establecido, algo que debes cumplir en cierta forma. En cambio, la planificación es algo así como lo que piensas. Pienso gastar esto, y otra cosa es decir, esto es lo que puedo gastar. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí, Una cosa es, licenciado. ¿no es cierto? Lo que puedo gastar está presupuestado. Puedo gastar 118,000. Está dentro de mi presupuesto. Y otra cosa es lo que pienso gastar. Entonces compara dos situaciones. Un presupuesto, que es lo que tiene ya reservado, y otra cosa es lo que ha pensado gastar. Eso se llama desviación en volumen. Evidentemente vamos a determinar en el ejercicio. Por ahora solo estoy dando una introducción de las desviaciones. Cada uno tiene su forma de calcular, sus pasos, fórmulas y demás. Así que no se preocupen en esa parte. Pero quiero que entiendan que hay tres desviaciones: eficiencia, erogación y volumen. En el volumen se hace una comparación de costo indirecto aplicado y costo indirecto presupuestado. Que en base a las desviaciones que genera cada elemento, resulta que el material tiene dos posibles desviaciones, en precio y cantidad. El trabajo, desviación en salario, desviación en tiempo. Y el costo indirecto termina teniendo tres desviaciones: desviación en eficiencia, desviación en erogación y desviación en volumen. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que en total hay 7 desviaciones de los costos estándar. De 7 posibles situaciones en las que pueda generar ganancia o pérdida, comparando el estándar con lo que ocurre en la realidad. Por eso acá, en nuestro esquema del estándar decía desviaciones en cantidad, en precio, en tiempo, en salario, en eficiencia, en erogación y en volumen. Vale. Entonces, los estándares se caracterizan por calcular, ¿no es cierto?, si existen desviaciones, tanto en el material, en el trabajo, como en los costos indirectos. En total, 7 posibles desviaciones. Bueno. Podemos resumirlo de esta manera, entonces, esas desviaciones. Tenemos el material directo, que en este caso genera desviaciones. En la compra de material, que se denomina desviación en precio. Que es comparar precio real versus precio estándar. Tenemos salidas de material a producción, que genera desviación en cantidad, donde se compara la cantidad real con el estándar. Bueno. Tenemos en el trabajo las horas de producción, desviación en tiempo.
Trabajo real, tiempo estándar. Tenemos los sueldos que generan desviación en salario, que se compara sueldo real versus el sueldo estándar. Y en los costos indirectos, 3 desviaciones. Primero, por las horas de producción, desviación en eficiencia, que es tiempo real con tiempo estándar. Ejecución de lo que se presupuesta, es decir, cuánto se gasta, desviación en erogación. El costo que se ha gastado con el costo presupuestado. Ejecución de presupuesto de tiempo, desviación en volumen, que va a ser el tiempo real de trabajo con el tiempo que se ha presupuestado trabajar. ¿Cómo se generan para cada uno de los elementos el análisis por cada elemento? En todo caso, en el material se puede dar en función al diseño y calidad del producto, ¿no? Una modificación en el diseño del producto, una modificación en la calidad, puede generar una desviación del material. Los desperdicios, desechos, las mermas también generan desviaciones del material. Y las pruebas técnicas, ¿no? Algunas pruebas, ensayos que se hagan también pueden generar desviaciones. En cuanto al trabajo, ¿qué es lo que también puede afectar y generar desviaciones? Los tiempos de trabajo y descanso. La antigüedad y el rendimiento por edad. La capacitación, personal capacitado rinde mucho más que un personal que no está capacitado. El desplazamiento en planta, cómo se organiza la planta, puede generar tiempos de demora. El estudio de tiempos y movimientos. ¿Cuánto tiempo demora y cuántos movimientos hace para hacer su trabajo? Factores que se deben analizar. Los costos indirectos, las horas de producción, las horas de funcionamiento de las máquinas, la cantidad de material y tiempo de trabajo, las unidades producidas también afectan los costos indirectos y el presupuesto asignado también puede afectar a los costos indirectos. Entonces son situaciones que se dan dentro de los costos estándar que se deben analizar. ¿Qué tipos de costos estándar hay? Vamos a ir viendo. Primero, los estándares fijos. Los estándares fijos son aquellos costos que puedes establecer y que no se puede cambiar. Por ejemplo, una firma de un contrato de compra con un proveedor. Si la empresa, por ejemplo, se asegura que un proveedor le entregue material durante todo el año firmando un contrato de compra exclusiva a un precio específico y con eso asegura su costo del material. Entonces ya no va a poder modificar nada sobre ese contrato firmado. Entonces ahí ya tengo un estándar fijo, por lo menos garantizado durante un año. Tenemos los estándares alcanzables, lo que está dentro de lo posible, dentro de lo que puedes lograr. Son cantidades que se pueden alcanzar con niveles normales de eficiencia de trabajo, generando información para tomar decisiones y realizar comparaciones. O sea, está dentro de lo posible. Y los estándares ideales, lo que quisiéramos, lo que uno sueña que pase, que no necesariamente es real. Son patrones perfectos que en la realidad es difícil alcanzarlos. Esto indica que estos costos deben incidir en condiciones de eficiencia de procesos. A ver, ¿qué sería un estándar ideal, por ejemplo? El día tiene 24 horas. Vamos a poner un estándar alcanzable y un estándar ideal, con ese ejemplo. Hablaremos de estudiar, digamos, hablando de estándar fijo. Hablaremos de estudio. Hablaremos de horas de estudio. ¿Ya? ¿Cómo lograríamos horas de estudio? Que alguien estudie de una cierta cantidad de horas como un estándar fijo. Firmando un contrato con una persona y le digo, vas a asistir, digamos, de 8
a 2 de la tarde y durante esas horas voy a monitorear que estés estudiando. Y se te va a pagar tanto. Ahora, puedes tener mediante un contrato un estándar fijo, porque como vas a monitorear este tiempo, te garantizas que estés estudiando. Ya. Otra cosa es el estándar alcanzable. Le preguntas cuántas horas puedes estudiar. Ya no hay un contrato, no hay pago de por medio, nada. Simplemente, ¿cuántas horas puedes estudiar? Y dirá, puedo estudiar 4 horas al día. Ya, perfecto. Es un estándar alcanzable, está dentro de lo permitido, dentro de lo que se puede hacer, rindiendo al 100%, dando todo de sí. Perfecto, es un estándar alcanzable. ¿Pero qué sería un estándar ideal? Que estudie 24 horas. Porque un día tiene 24 horas, que estudie 24 horas. Claro, pero va a poder. Los estándares ideales son a veces situaciones que se podrían dar, pero tiene que ocurrir muchas cosas para eso. Es una situación difícil. No porque el día tenga 24 horas, va a estudiar 24 horas. Difícil, tiene que descansar, tiene otras situaciones que hacer. Ya no lo exageraremos eso, que no sea, que sean 20 horas. Sigue siendo difícil. Si cuesta 2 horas, 20 horas seguidas, no, difícil. Pero bueno, a eso se refiere con los estándares, ¿no? Los estándares fijos son estándares que están vinculados a una obligación de cumplimiento que te garantiza que no haya ninguna modificación. En cambio, los estándares alcanzables son aquellos que uno puede definirlo en base a su rendimiento, en base a el conocimiento que tiene de sí mismo, de lo que puede rendir. Entonces puedes establecer un estándar alcanzable. Y los estándares ideales es lo que se podría lograr maximizando todo, pero no va a poder ser todos los días. ¿Cómo se hace el tratamiento contable de los estándares? Evidentemente vamos a ver los pasos, ¿no? Primero, se debe establecer un presupuesto de los costos unitarios estándar y establecer una cantidad presupuestada. Es decir, vamos a hacer un cuadro de presupuestos. Siguiente, vamos a calcular las desviaciones, comparando lo estándar con lo histórico para aplicar el resultado, ganancias o pérdidas. ¿Qué más? Vamos a determinar la producción equivalente y vamos a hacer una evaluación a costo estándar. Luego, vamos a calcular el precio de venta y vamos a vender todo a costo estándar. Y por último, vamos a hacer un ajuste de las desviaciones, ¿no? Ese ajuste de las desviaciones a costo histórico evidentemente implica que vamos a llevar el estado de resultado. ¿Cuáles son las características del estándar? Tenemos, primero, que el estándar complementa los sistemas de costos históricos. Es un complemento a los sistemas de costos históricos y que busca mejorar el rendimiento de la producción dentro de la empresa. Y todo sistema siempre va a buscar la mejora. Y el estándar no es la excepción. Es un buen complemento a los costos históricos porque es una evolución del mismo. Otra característica, los estándares son una herramienta efectiva para medir y comparar costos. Sí, nos sirve para eso. Nos permite medir y hacer comparaciones. También nos sirve el estándar. Nos dice que son fijados a partir del análisis técnico industrial y estudio de tiempos y movimientos. O sea, no están planteados al azar, porque sí, porque a alguien se le ocurrió. Hay un sustento profesional
para cada costo. Es decir, no nos inventamos los tiempos de producción. Esos están calculados en base a estudios. Y otra característica de los estándares nos dice que son datos de mayor exactitud que los estimados, desde luego. Sí es una evolución de los costos estimados. Veamos algunas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de tener costos estándar? Primero, puede motivar a los empleados a realizar su trabajo de forma eficiente. Si tú tienes un estándar y les dicen van a trabajar en 6 horas tienen que producir, puede ser una motivación, como también puede ser lo contrario, por ejemplo. Pero veamos por el lado positivo, puede motivar a los empleados a realizar su trabajo de forma más eficiente. Otra ventaja dice, permite medir y supervisar la eficiencia de las operaciones de la empresa, posibilita fijar responsabilidades. Claro, si vamos a controlar la eficiencia de la producción, podemos analizar bien y fijar incluso responsables, ¿no? De que se cumpla. Otra ventaja dice, realiza el análisis detallado de las diferentes operaciones que generan costos. Siempre. Se tiene que analizar al detalle. Realiza con facilidad los presupuestos. Cuando tienes un costo estandarizado, es mucho más fácil presupuestar y no cometer errores. Otra característica dice, permite conocer el valor del producto durante todo el proceso de fabricación, al igual que las evaluaciones de inventarios de productos en proceso. O sea, me permite conocer el valor del producto, como también de los productos que no están concluidos. Son dentro de las ventajas. Y las desventajas, aquí ya viene un poco más, y diríamos lo siguiente. Dentro de una de las desventajas es que este sistema no se recomienda en empresas pequeñas con informalidad de información. Es decir, una empresa pequeña que está empezando a sus actividades, donde no tiene organizada ni su documentación, ni sus informes, y ni siquiera tiene informes, entonces no puedes aplicar estándares en este tipo de empresas. Otra desventaja, dice, causa ciertas molestias en los empleados que se sienten presionados en la implementación. Esto es muy cierto, porque cuando haces, por ejemplo, cuando se hace un estudio de tiempos y movimientos, si uno no sabe, hacer un estudio de tiempos y movimientos es analizar el trabajo de una persona y ver qué actividades realiza, es decir, cuántas actividades realiza durante un día de trabajo y cuánto tiempo le demora cada actividad. O sea, te analizan por movimiento. Se ha movido para ir a recoger un producto, digamos, ya es un movimiento. ¿Cuánto ha demorado? 10 segundos, no importa. Todo tu día de trabajo está analizado por estudio de tiempos y movimientos. ¿Cuántos movimientos has hecho? ¿Cuánto tiempo has demorado? Y se busca reducir ese número de movimientos para optimizar el tiempo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Te ponen una cámara y te vigilan, pues, y alguien está detrás de la cámara anotando. O peor, traen una persona a tu área de trabajo y te supervisa qué estás haciendo y anota todo lo que haces. Es molesto. Cuando los trabajadores saben que están siendo analizados para determinar el estándar de tiempo de producción, generalmente hacen una cosa, tardan más, para que el estándar no les apriete después. ¿Me entienden? Es como decir, digamos, el trabajador sin ninguna presión puede hacerlo en 4 horas. O sea, sin que nadie le esté molestando, ¿no? Lo puede hacer en 4 horas. Pero cuando le traen a un supervisor o a alguien que está haciendo control de tiempos, se demora 1 hora más. ¿Para qué? Para que cuando esté produciendo no le exijan 4 horas, sino le digan tienes que cumplir 5 y no esté presionado porque el estudio le ha dado eso, digamos, al que ha investigado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los trabajadores, cuando saben que están analizando sus tiempos de trabajo,
tratan de demorar un poco más, cosa que más adelante, cuando estén fabricando, digan, ha tardado 4 horas y media, y digan, órale, ese trabajador está rindiendo bien, porque lo que tenía que hacer en 5 horas lo hace en 4 horas y media, cuando en realidad sabemos que lo puede hacer en 4 sin ningún problema, solo que se ha tardado media hora más. O sea, tratan de hacer que sus tiempos sean un poco más elevados para que no reciban presión. Entonces, esa es una desventaja, ¿no? Y siempre ocurre, por si acaso. Otra desventaja, dice, no se aplica en empresas con órdenes pequeñas. O sea, si vas a fabricar poco, si poca producción o limitada producción, pues no tiene sentido hacer un estándar cuando tienes poca producción. Otra situación, dice, exige movimiento de inventarios para cortos periodos del proceso de fabricación existente y de un mejor control. Sería una desventaja es que exige movimiento de inventarios para cortos periodos. Como se está controlando todos los tiempos de producción, necesitas que el inventario esté dosificado por cada producción, la cantidad exacta. ¿No? Lo que implica aumentar los controles en el material. Lo que termina siendo una molestia. La verdad, implementar estándares es difícil. Por eso muy pocas empresas en Bolivia tienen. Concretamente yo solo conozco una, que es Laboratorios INTI, que maneja un sistema de costos estándar. Preguntado si Coca-Cola maneja estándar, y Coca-Cola sí maneja estándar, pero solo para su área de dosificación. Es decir, cuánto demoran en llenar una botella, el tiempo de demora de llenado de botellas y demás. No de todo su proceso. Estandariza ciertas etapas, pero no todo. Bueno, ocurre eso. Entonces, los estándar tienen ventajas y desventajas. Desde luego que las ventajas son mayores cuando estableces bien el sistema. Pero bueno, hay que ver. Preguntas, aclaraciones tal vez sobre la parte teórica, porque esto lo vamos a ver en un ejercicio, ¿no? Análisis de las desviaciones, análisis de lo que es la determinación del presupuesto, el costo real y demás. Solo que el planteo es un poco más corto, o sea, es un solo proceso, no vamos a utilizar 2 procesos siquiera, es un solo proceso, donde, por ejemplo, en las planillas, ya no vamos a dar a ver básico, bonos, sino directamente datos. Este es el porcentaje de antigüedad, estos son las horas, directamente para que el cálculo sea más fluido, porque ya hemos visto la determinación de cálculo en 2 parciales. Ya hemos hecho cálculo de costos incurridos. Ahora lo que necesitamos analizar es otras cosas fuera del costo incurrido, que en este caso serían cómo se calculan las desviaciones, cómo se contabiliza esas desviaciones. Entonces, el planteo es un poco más corto, pero enfocado al análisis de estándar.